Bienvenidos. Somos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la carrera de Ingeniería Química en la materia de balances de masa y energía del Grupo 4401, asesorados por el ingeniero químico Everardo Antonio Feria Hernández. El equipo alfa está integrado por Ángeles Salmerón Omar, Bonilla Romero César Augusto, Cervantes Morales Talina Montserrat, Guzmán Castillo Claudia y Tovar Espinosa Karen Aline. Problema: en un proceso de mezclado de 3 corrientes, se requiere obtener 1500 kilogramos por hora de una solución sulfonídrica que contenga el 40% en peso de ácido sulfúrico con 30% de ácido nítrico y 30% de agua. Se disponen 3 mezclas con la siguiente composición. La primera corriente contiene 80% de ácido sulfúrico, 10% de ácido nítrico y 10% de agua. La segunda corriente contiene 10% en peso de ácido sulfúrico, 20% de ácido nítrico y 70% de agua. La tercera corriente contiene 20% de ácido sulfúrico, 60% de ácido nítrico y 20% de agua. Determina el flujo con el cual cada una de estas 3 corrientes deberá ingresarse al mezclador. A continuación, representamos el diagrama de proceso de mezclado, en donde ubicamos la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 de entrada, y en la salida obtenemos que es la corriente 4, en el cual ingresamos los datos en sus respectivas corrientes para obtener así el flujo másico de la corriente 1, el flujo másico de la corriente 2 y el flujo másico de la corriente 3. Solución: para resolver el balance de materia en cualquier proceso unitario en general, se debe plantear 2 situaciones. La primera es planear de manera adecuada los balances. La segunda es resolver los sistemas de ecuaciones generados en el planteamiento. El balance. Se realiza el balance general quedando de la siguiente manera: flujo másico de la corriente 1 más flujo másico de la corriente 2 más el flujo másico de la corriente 3 es igual al flujo másico de la corriente 4. En el balance por componente se tienen 3 componentes que son el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el agua. Para cada uno de estos tienen sus respectivos balances. En el caso del ácido sulfúrico, su balance es flujo másico de la corriente 1 por la fracción del ácido sulfúrico en la corriente 1 más flujo másico de la corriente 2 por la fracción del ácido sulfúrico en la corriente 2 más flujo másico de la corriente 3 por la fracción del ácido sulfúrico en la corriente 3 es igual al flujo másico de la corriente 4 por la fracción del ácido sulfúrico en la corriente 4. El balance por componente del ácido nítrico es flujo másico de la corriente 1 por la fracción del ácido nítrico de la corriente 1 más flujo másico de la corriente 2 por la fracción del ácido nítrico en la corriente 2 más flujo másico de la corriente 3 por la fracción del ácido nítrico en la corriente 3 es igual al flujo másico de la corriente 4 por la fracción del ácido nítrico en la corriente 4. Y el balance del agua por componente queda de la siguiente manera: flujo másico de la corriente 1 por la fracción del agua en la corriente 1 más flujo másico de la corriente 2 por la fracción del agua en la corriente 2 más el flujo másico de la corriente 3 por la fracción del agua en la corriente 3 es igual al flujo másico de la corriente 4 por la fracción del agua en la corriente 4. Sustituimos los datos en las ecuaciones que realizamos, en el cual el balance general nos queda flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 2 más el flujo másico de la corriente 3 es igual a 1500. Y en el balance por componente colocamos las fracciones respectivas en cada corriente. Bueno, a partir de las ecuaciones de balance de masa general y por componente obtenemos las siguientes ecuaciones, en donde procederemos a realizar un simulador en una hoja de cálculo en Excel, donde ejemplificaremos mediante un diagrama las corrientes de flujo del proceso con sus respectivas fracciones. A continuación tenemos el simulador realizado en una hoja de cálculo en Excel. Tenemos la corriente 1 con sus respectivas fracciones, la corriente 2 con sus respectivas fracciones, la corriente 3 con sus respectivas fracciones y la corriente 4 con sus respectivas fracciones.
Procederemos a colocar los datos que conocemos del problema. El ácido sulfúrico en la corriente 1 nos indica que es de 0.8. La fracción del ácido nítrico en la corriente 1 es de 0.1 y del agua en la corriente 1 es de 0.1. La suma de los tres da un total a 1. La fracción del ácido sulfúrico en la corriente 2 es de 0.1, del ácido nítrico en la corriente 2 es de 0.2 y la fracción del agua en la corriente 2 es de 0.7. La suma de los tres da un total de 1. La fracción del ácido sulfúrico en la corriente 3 es de 0.2, del ácido nítrico en la corriente 3 es de 0.6 y del agua en la corriente 3 es de 0.2. Por último, el problema nos indica que en el flujo másico de la corriente 4 se obtienen 1500 kilogramos por hora, con una fracción del ácido sulfúrico de 0.4, una fracción del ácido nítrico de 0.3 en la corriente 4 y una fracción del agua en la corriente 4 de 0.3. Los tres nos da un total de 1. Para calcular el flujo másico en la corriente 1, el flujo másico en la corriente 2 y el flujo másico de la corriente 3, realizaremos una matriz. Primero colocaremos los datos de las fracciones. De la corriente 1 del ácido sulfúrico, damos Enter y arrastramos para obtener las tres. Realizamos lo mismo en la corriente 2, igual, seleccionamos la primera fracción, Enter y arrastramos. Para la corriente 3 hacemos lo mismo, igual, seleccionamos la primera fracción, Enter y arrastramos. En el caso de la corriente 4 realizaremos la multiplicación, debido a que conocemos el flujo másico de la corriente 4 y sus fracciones. Como recordaremos en los balances, se tenía que multiplicar el flujo másico por la fracción de cada uno. Colocamos igual, abrimos un paréntesis, seleccionamos el flujo másico de la corriente 1, que es 1500 kilogramos, por la primera fracción del ácido sulfúrico, que es 0.4. Cerramos paréntesis y Enter. Realizamos lo mismo, flujo másico de la corriente 4 por su fracción de ácido nítrico en la corriente 4. Enter. Y por último, el flujo másico de la corriente 4 por su fracción del agua, que es 0.3. Enter. Una vez colocados los datos, ahora sí procederemos a realizar la matriz. Seleccionamos 9 casillas para la matriz. Nos vamos a función. Colocamos todas. Matriz inversa. Damos OK y nos indica el rango de la matriz, el cual fue lo que colocamos anteriormente. Seleccionamos con un arrastre y damos Shift Enter. Una vez colocados los datos que nos obtuvo la matriz, la vamos a multiplicar por eso. Seleccionamos 3 casillas, nos vamos a función y en vez de matriz buscaremos multiplicación de matriz. Aquí la encontramos, aceptar. Nos pide el primer rango. El primer rango es la matriz inversa que realizamos, que calculamos. El segundo rango son los valores que multiplicamos del flujo másico de la corriente 4. Y realizamos anteriormente Control Shift Enter. Y aquí tenemos ya los datos de cada corriente. Este es de la corriente 1, del flujo másico de la corriente 2 y el flujo másico de la corriente 3. Los colocamos aquí
en el flujo másico de la corriente 1 es igual a lo que obtuvimos aquí. El flujo másico de la corriente 2 es igual al valor que obtuvimos de la matriz y el flujo de la corriente 3 es igual a lo que obtuvimos aquí. Una vez calculado, podemos comprobar que el total del flujo másico de la corriente 4 fueron 1500. Realizamos una operación, abrimos paréntesis, la suma de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 2 más el flujo másico de la corriente 3, paréntesis, da un total a 1500 kilogramos por hora. Podemos demostrar que se cumplió el balance de masa en este problema. Ahora sí, para realizar el simulador, si llegáramos a cambiar, que nos dijeran que no entran 1500 kilogramos por hora, entran 700 kilogramos por hora, me cambian mis fracciones y cumplo con mi balance que el total de M1 más M2 más M3 es igual a 700 kilogramos por hora. Si nos llegaran a cambiar las fracciones, en vez de 0.4 fuera 0.2, el ácido nítrico fuera de 0.5, igual cambian los flujos. De igual manera podemos cambiarlos aquí, en vez de 0.8, 0.6, 0.2, 0.2. Cumplimos con el simulador y resolvimos el problema. Gracias a todos.